Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo segmento en el canal de Reflejos Revelados. Hoy estoy emocionado ya que tengo una invitada, Kerly Herrera. Bienvenida, Kerly. Hola Alexander, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Estoy bien, Kerly, muchas gracias. Hoy Kerly nos va a contar y nos lleva a nosotros y a la audiencia a reflexionar y aprender sobre este tema, que es la violencia de género. Pero antes, como todo podcast, empiezo con la frase del día. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, de Rosa Luxemburgo. Esta frase evoca la búsqueda de igualdad, diversidad y libertad, lo que sugiere el descubrimiento que haremos el día de hoy. Bueno, pero antes de empezar, quiero saber, Kerly, ¿qué es la violencia de género y por qué es importante de este tema? Bueno, la violencia de género en sí es un fenómeno complejo y multifacético que afecta a millones de personas en todo el mundo, principalmente a las mujeres y niñas. Es cualquier violencia de género que cause o pueda causar daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos. La coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada, esta violencia es una manifestación extrema de la desigualdad de género y está arraigada en estructuras patriarcales y normas culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres. La violencia de género puede adoptar muchas formas como la violencia doméstica, la violencia sexual, el acecho, la trata de personas, la mutilación genital y el matrimonio forzado. Bueno, pero esa es la idea de qué es violencia. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos cayendo en ese punto? ¿Cuáles serían los focos rojos que nos alertarían de estar yendo hacia lo que es la violencia? Bueno, no todo empieza con una cachetada o un abuso, ni empieza con la violencia sexual o la violencia física. Tal cual, empieza poco a poco. Por ejemplo, la famosa ley del hielo. Esto es un foco rojo gigantesco. Te dejo de hablar 1, 2, 3 días y no te das cuenta, pero esto es prácticamente te voy a invalidar tus sentimientos por completo, tanto y tan seguido que vas a pensar que estás loca. Te hacen el autoestima pedazos, te hacen sentir que estás fea, que no vales nada, y esto puede variar porque normalmente depende del trastorno de la persona y en la forma en la que abusan. Wow, o sea, todo empieza desde lo mínimo. Entonces me dices que el abuso empieza porque el hombre es manipulador, capaces de ganar un Oscar por esa actuación. En efecto, estos abusadores son grandes manipuladores. Hoy está sufriendo un abuso psicológico, luego emocional y por último sexual físico. Y después de este abuso viene una etapa que se llama love bombing, que es como una luna de miel. Es esta parte en donde él pide perdón, te promete que todo va a ser completamente diferente y te reconquista. Ellos son tan buenos que se victimizan. Acuérdate que ellos saben cuáles son tus puntos débiles. Aquí está el tema de que la otra persona ya te midió y de ahí, del punto débil, te agarran. Entonces, si él sabe que tú no puedes ver que un hombre llore, él va a llorar. O sea, estos tipos son personas que son encantadoras, pero llega a un punto en donde ya no pueden actuar. La víctima se quiere salir de ahí y no puede. Entonces, esto llega a ser un círculo totalmente vicioso. Entiendo, pero ¿la violencia solo existe en la pareja en sí? Porque a mí me llama la atención de un nuevo concepto de violencia, la llamada simbólica, que se le ve en la música actual de moda, que es el perreo. ¿Puedes explicarnos un poco más de esto o de qué va? Ok, me gusta ese entusiasmo tuyo de preguntar. Bueno, la violencia de género debe llevarnos a entender que no basta con condenar los actos de violencia. Es necesario también cuestionar y transformar las actitudes y comportamientos que la normalizan. Por ejemplo, las músicas de la actualidad, que llegan a expresarse tan mal de las mujeres como si fueran un objeto sexual, o los pensamientos del porque es mujer tiene que ser ama de casa, o porque es mujer tiene que tener los hijos y cuidar de ellos. La cultura del machismo, la objetivación de las mujeres, la falta de educación en igualdad y el silencio cómplice de la sociedad son factores que contribuyen en la perpetuación de esta violencia. Sin embargo, la violencia de género debe ser llamado a la acción. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de millones de mujeres alrededor del mundo.
En eso sí estoy muy de acuerdo contigo. Nuestra realidad ha sido tan cambiante que la música, que tiene una poderosa influencia cultural, a menudo transmite lo que son mensajes que van más allá de palabras. En el caso del género urbano y otros géneros musicales, encontramos una dualidad. Por un lado, esa energía contagiosa y liberación que brinda el ritmo, pero por otro, la reproducción de estereotipos y la violencia simbólica. Aquí un ejemplo. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que estamos puestos pa'l perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Desde que entraste te gusté, baby, lo leo. Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo verte. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Bueno, en esta música, especialmente en el reggaetón y otros géneros urbanos, se han perpetuado mensajes que sexualizan y determinan roles de las mujeres, letras que sin manifestarse físicamente operan de manera invisible, determinando roles y expectativas. El rol de esta canción le invita a que la mujer debe ser bella y luego la sexualiza, reduciéndola a mero objeto de deseo. En estas líneas vemos cómo se le pide a la mujer que se muestre bonita y chimba para complacer a un hombre. Sin embargo, detrás de esa aparente admiración, se esconde una forma de violencia simbólica al reducir a las personas a partes de su cuerpo o su apariencia, perpetuando desigualdades y estereotipos, que en mi opinión aquí es siempre cuestionar estos mensajes y reconocer que la belleza no debe ser un requisito para el respeto o el afecto. Claro, aquí las mujeres merecen ser valoradas por su integridad, inteligencia y humanidad, más allá de su apariencia física. Bueno, pero ahora hablemos algo más en nuestro contexto ecuatoriano. Quiero que me des tu opinión acerca del siguiente caso. Se encontró lo que es un cadáver de una joven subteniente, Aidita Pamela Ati Gavilanes, que causó conmoción aquí en el Ecuador, porque se perpetró en las instalaciones de la Brigada de Selva, en el Napo, una de las unidades estratégicas en el ejército del Ecuador, ya que está clavada en el Coca y a orillas del río Napo, en la provincia de Orellana. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, la subteniente tenía alrededor de 25 años, era oficial del ejército ecuatoriano y se encontraba en un lugar supuestamente seguro, ya que hay una zona poblada por civiles. Desde niña el sueño de Aidita fue convertirse en soldado, pero le duró poco, ya que solo duró como soldado 6 años, 4 como cadete y 2 como oficial. Después de graduarse de subteniente, justo el viernes 28 de junio, participó junto a otros 18 uniformados en una fiesta de despedida. Hubo licor en la fiesta, no hubo consentida por los superiores de la brigada, y por la tarde, cerca de las 6, el mayor Javier Pinargote ofreció su vehículo para, según su versión, trasladar a Aida a la villa donde ella habitaba. ¿Eso era dentro del complejo militar o fuera de ahí? Dentro del complejo militar. Ah, ya, entiendo. Bueno, ¿qué pasó entre las 6 del viernes 28 y el amanecer del sábado 29? Se conoce que los compañeros que estuvieron con Ati la dejaron en su habitación, que la dejaron acostada, que sacaron sus zapatos y su cinturón, que aflojaron el botón de su pantalón para que estuviera cómoda y salieron del lugar. Sin embargo, a la mañana siguiente una compañera de Ati se preocupó por no verla puntual para desayunar. Luego de ello fue a buscarla en su habitación y la encontró lamentablemente que ella falleció. Se dijo que la subteniente había muerto por asfixia al ahogarse con su vómito, dado que presume que había ingerido licor en la fiesta de despedida del otro subteniente. ¿Y era verdad? Lo cierto es que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. En su cabeza, cara, cuello y tórax había morentones, lo propio en brazos y piernas. En su vulva magulladuras y un líquido blanquecino exudaba por la vagina. Así se lee en el protocolo de autopsia practicada en el Centro de Investigación Ciencias Forenses. Pero quiero tu opinión, Carly, acerca de este caso. ¿Y cómo es que llegamos a este punto donde básicamente necesitamos algo que hacer?
cuál es tu conclusión? La historia de la subteniente Aidita es un doloroso recordatorio de la violencia de género que persiste en nuestra sociedad. A través de su trágico destino se revelan profundas heridas y desigualdades. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta está en la cultura que cosifica, que trivializa, que permite que la violencia se esconda tras sonrisas y uniformes. Aiditas no es solo una víctima, es un grito desgarrador que nos incita a cambiar. Debemos cuestionar los roles de género, desmantelar la impunidad y educar en el respeto, que su memoria nos impulse a construir un mundo donde las mujeres no sean silenciadas, donde la igualdad sea más que una palabra. Bueno, tienes razón, Kelly. Y antes de terminar lo que es el programa, creo que la reflexión de hoy es que toda violencia deja una marca en la física, evidentemente, un moretón, pero los demás tipos de violencia son peor, porque haces daño psicológicamente y socialmente. Pero a la ley no hay violencia si no hay algo físico. Y chécalo, las leyes tienen que cambiar, porque el hecho de que no haya algo físico no es violencia. Y eso ya es una tontería, porque la violencia de género es como un oscuro telón de fondo, se manifiesta de diversas formas en nuestra sociedad. Los estereotipos a menudo perpetuados por la música y los medios dejan una marca profunda en nuestra percepción y comportamiento. Nos enseñan a ver a las mujeres como objeto de deseo, de los hombres como dominantes. La violencia simbólica se filtra normalizando desigualdades y perpetuando sufrimiento. Pero ¿cómo cambiamos esto? Escuchemos con oídos críticos, desafiemos las letras que trivializan el dolor, que romantizan la posesión, eduquemos desde la infancia, rompiendo los moldes impuestos, celebremos la diversidad, la autenticidad, seamos voces que cantan la igualdad, que sanan heridas para que nuestros reflejos sean revelados. Muchas gracias.